Muy buenos días, tengan todos un muy feliz sábado, hermanos. En esta mañana les enviamos un cordial saludo y vamos a empezar con nuestro repaso de la lección. Nos da mucho gusto que nos puedan acompañar. Este proyecto fue una iniciativa para beneficiar en estos momentos de dificultad a todos nuestros hermanos, para que la bendición de Dios pueda llegar a sus hogares por medio de estos videos. Esperamos que los puedan compartir, puedan estar al pendiente de nosotros, pueda ser de mucho beneficio y puedan compartir con otras personas también. Entonces, no sin antes, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y vamos a orar. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, Padre, tú nos puedas bendecir, nos puedas ayudar, Señor, para encaminar, Señor, esto que iniciamos, que tú nos puedas guiar, nos puedas dar las palabras, el conocimiento, Señor, para poder compartir con nuestros hermanos y que muy pronto salgamos de esta situación, Señor. Pedimos tu dirección y que nos puedas acompañar durante todo el día. En Jesús, amén. Amén. Compártanos para que muchas más personas puedan ver el mensaje que vamos a decir a continuación. ¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado. En estos momentos vamos a iniciar con la primera lección de la escuela sabática, el cual nos lleva como título La singularidad de la Biblia. Y para comenzar vamos a dar inicio a lo que es con el versículo a memorizar, la cual esta se encuentra en Salmos 119, 105. A la letra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí nos menciona de que la Biblia está compuesta por 66 libros en total, los cuales están divididos tanto en Antiguo y Nuevo Testamento. Esto nos menciona de que todo esto fue escrito a lo largo de más de 1500 años, y los lugares y todo esto fueron tanto en los continentes, tanto de Asia, de África y de Europa, todos dispersados en su respectivo tiempo y diferente época. Nos menciona que esto también fue llevado a cerca de más de 40 autores de la Biblia, siendo desde personas comunes, inclusive los profetas. Nos menciona de que, aunque tal vez no todos se conocieron, digamos, cada uno, pero todo eso nos lleva a una sola misma, que fue inspiración por Dios. Lo cual, esto no es extrañar, al fin y al cabo, es la palabra de Dios. ¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado. Hola Gerardo, mucho gusto. Hola Feliz Alicia, sábado. estamos en esta mañana a punto de iniciar el repaso de la escuela sabática y vamos a comenzar con el día domingo, la palabra viva de Dios tiene por título. Y empezamos con nuestra cita que está en Deuteronomio 32, 45 al 47. Y dice la palabra de Dios: y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que lo mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden y de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Aquí vemos una palabra esencial y que aquí nos describe en la palabra de Dios. Moisés dice que aquí da una versión a la cual nosotros tenemos que tomar en cuenta para que Dios transforme nuestras vidas y a nuestros hijos también nos dé esa promesa y podamos cumplir a través de nuestras generaciones. Bueno, aquí vemos algo importante y una pregunta que dice: ¿cómo describe Moisés la palabra de Dios y su poder en la vida de los hebreos que están a punto de entrar a la tierra prometida? El versículo 46 dice algo importante, dice: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplirla todas las palabras de esta ley. Aquí nos está exhortando a que nosotros como cristianos debemos de aplicar todas estas palabras que Él nos dejó, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, para que nosotros las estudiemos y las apliquemos en nuestro corazón. ¿Qué manera de hacerlo? Que estudiando y que de todo lo que entendamos y comprendamos de ello lo pongamos en práctica. De igual manera sigue diciendo:
que yo os testifico hoy para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas estas palabras de esta ley. De igual manera nos exhorta a que nosotros, como seres humanos, le hablemos a nuestros hijos de lo que es la palabra de Dios, para que ellos de igual manera vayan en un camino que los conduzca hacia Él. Nos sigue diciendo en el versículo 47, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la que vais para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. ¿Qué crees que nos quiera decir con esto este versículo? Aquí nos enseña más que nada que nosotros vamos a poder obtener esa promesa guardando sus mandamientos. Y Dios nos manda a guardar sus mandamientos a través de esa Biblia. También nos dice algo muy importante aquí en Apocalipsis 14, 22. Busquemos. Catorce, 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí nos menciona que también los santos estuvieron guardando los mandamientos para poder tener esa gran fe que Dios nos manda a que nosotros, sus hijos, obtengamos. Bueno, nos dice el versículo que no es cosa vana, es vuestra vida. Es importante aquí tener en cuenta de que la palabra de Dios es vida para todos nosotros y que por medio de ella hace prolongar nuestros días sobre la tierra. De igual manera, por medio de la palabra de Dios nos conduce al punto más importante. Ese es el punto de la salvación. Esta nos conduce a ella por medio de la historia. Nos enseña que Jesucristo vino a esta tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y que de igual manera nos enseña la forma en la que nosotros debemos de hacer para tratar de vivir en una comunión con Dios. Por medio de Él somos salvos, y es importante que nosotros sepamos que por medio del estudio de la palabra de Dios es que nos daremos cuenta qué es lo que tenemos que hacer para poder cumplir sus mandamientos. Claro que sí. También aquí nos habla sobre una promesa y sobre todo lo que Dios habla en las Escrituras. Porque aquí en las Escrituras nos dice que su encarnación como el Mesías fue el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, debido a que Él vivió, murió y resucitó. Aquí tenemos en cuenta que Dios habló sobre su vida aquí en la tierra cuando murió por nosotros y resucitó. Tiene aquí la Biblia promesas que nosotros debemos ser inspirados para poder seguir adelante y seguir el mensaje, y sobre todo que nuestras generaciones también tengan ese mensaje en su corazón y puedan tener la fe y la esperanza que Dios nos dejó en esta tierra. Exactamente, el punto aquí es que Jesús es el centro y el objetivo de todas las Escrituras, y su encarnación como el Mesías fue el cumplimiento de todas las promesas que en la Biblia se encuentran, en el Antiguo Testamento, que Él vivió, murió y resucitó. De igual manera tenemos la confirmación de que las Escrituras es la gran promesa de la vida eterna en existencia. Y ese sería el repaso de la lección de este día. Muy bien, como hemos visto a lo largo de este estudio de la lección, podemos ver que la Biblia tiene un tema central que tiene que ver con los pactos que Dios da a sus hijos, y dentro de esos pactos viene el plan de salvación. Y como podemos ver en la lección, hay muchos escritorios bíblicos a lo largo de los 66 libros de la Biblia, y muchos de ellos son de diferente nación, diferente cultura, diferente educación e incluso diferente forma de pensar. Pero dentro de esta gama diferente de escritores, de autores, hay un punto esencial
en la vida de todos ellos. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para que por medio de esa inspiración pudieran compartir, escribir el mensaje que Dios tenía para nosotros. Y el día de ayer hemos visto que ese mensaje es el pacto que Dios tiene con nosotros por medio de Cristo Jesús, que es el plan de salvación. Entonces, como lo podemos notar, la Biblia tiene diferentes escritores, tiene diferentes estilos, y podemos ver algunos versículos acerca de eso. Por ejemplo, si nosotros buscamos en nuestra Biblia Éxodo capítulo 2, versículo número 10, podemos encontrar una declaración muy importante. Por ejemplo, Éxodo 2, versículo 10 dice: y cuando el niño creció, se le entregó a la hija del faraón, la cual lo crió como hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque en las aguas te saqué. Por ejemplo, Moisés estaba destinado a ser rey. Cuando él nació, nosotros sabemos que el rey o el faraón hizo un decreto para poder exterminar a todos los niños hebreos de Egipto, pero Moisés fue librado y fue entregado a la hija de faraón, y Moisés tenía el destino de ser rey de Egipto. Pero como vemos, Dios utiliza las diferentes circunstancias de sus escritores para darles un giro a su vida. Y en el caso de Moisés, él termina siendo uno de los escritores bíblicos y además de eso, el libertador del pueblo de Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos a Daniel, que por cierto Daniel lo hemos estudiado mucho en la lección pasada, pero si nosotros vamos a Daniel, al capítulo 6, a los versículos del 1 al 5, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieron cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en la relación con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo halláramos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Como ustedes pueden ver, Daniel también estaba destinado a ser rey, pero dentro del plan de Dios, estos hombres que fueron inspirados por Dios fueron utilizados para ser escritores de la Biblia. Diferentes circunstancias, todos ellos, diferentes ocupaciones, diferentes maneras de pensar, diferentes épocas, pero todos ellos fueron inspirados por Dios para que por medio de ellos tuviéramos un mensaje de esperanza en la Biblia. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque solo por medio de la Biblia podemos obtener un mensaje que proviene de Dios, escrito por hombres, inspirado por el Espíritu Santo, pero es un mensaje que viene de Dios. Por eso Romanos capítulo 15, versículo 4, dice lo siguiente. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolidación de las Escrituras, tengamos esperanza.
Dios ha comunicado a sus hijos un mensaje especial. Ese mensaje tiene que ver con el plan de salvación, tiene que ver con la esperanza en Cristo Jesús, tiene que ver con el mensaje del Mesías. Y solo nosotros podemos encontrarnos en la Biblia. Muchos escritores, diferentes nacionalidades, diferentes circunstancias, pero todos inspirados por Dios para un mensaje especial que es para ti y para mí, un mensaje de salvación. Buenos días, hermanos. Estamos en el estudio del día martes que lleva por título La Biblia como profecía. Dice que la Biblia es única entre otras obras religiosas famosas porque hasta el 30% de su contenido se compone de profecías y literatura profética. Lo que nos quiere decir aquí que la palabra de Dios es tan verdadera y tiene gran certeza que muchos de los hombres la han encontrado buena en sabiduría y por eso se ha propagado en el mundo como actualmente se describe. También nos hace una mención de que aquí en el porcentaje de que un 30% de la Biblia es profético. En parte sí, pero ¿en dónde se concentra más que nada eso? Se concentra en cuanto en el libro del Antiguo Testamento, en los libros, sobre todo en el libro de Daniel, y también lo que embarca son los profetas mayores, como Isaías, Ezequiel, que inclusive Jeremías, cuando pasaron ese tiempo de cuando el pueblo de Israel fue en cautiverio, se relataba esas historias de las profecías o de lo que iba a suceder cuando el Mesías iba a llegar aquí en la tierra. En el Nuevo Testamento nos menciona de libro profético, más que nada el libro de Apocalipsis, dando más que nada relevancia a lo que sería la segunda venida de Cristo. Bueno, aquí tenemos algunas citas bíblicas, como es Génesis 49, del 8 al 12, lo cual describe algo muy importante. Lo que nos describe aquí es más que nada, entrando en el concepto, es de que cuando el pueblo de Judá no iba a ser quitado. ¿Qué quiere decir más que nada esto? Esto es de que conociendo de que en ese entonces una de las tribus que más destacaban en ese entonces era la tribu de Judá, y como todos sabemos, por ejemplo, el de la descendencia de Jesús vino de esa misma tribu, de la tribu de Judá, lo que nos menciona que por lo tanto esa tribu no iba a ser quitada o no iba a ser reemplazada. En los otros textos nos menciona, como en Salmos 22, 12 y 18, que aquí, haciendo un pequeño paréntesis, nos muestra lo que es una pequeña profecía. Nos menciona en todas las citas de que por medio de, nos hace en la descripción de que cuando Jesús está en el monte Calvario, nos menciona de que cuando él fue crucificado y su vestido iba a ser echado a suertes. Y aquí nos hace ese hincapié porque ese libro lo escribió el rey David. Eso fue hace bastantísimos tiempos en el Antiguo Testamento. Y desde ese entonces hasta ese momento de que Jesús fue crucificado, se cumplió esa profecía. Lo cual nos da entendiendo de que en la Biblia, como mencionan las profecías, se cumplen. Y lo cual es muy importante tenerlo en cuenta, de que la Biblia es muy precisa. Te da a entender de que todas estas profecías fueron inspiradas, de Dios por medio de los profetas. Lo cual nos da a entender, mencionado, de que es muy precisa, que te da realmente lo que da a entender. Otra profecía aquí importante es la que se encuentra en Isaías 53, del 3 al 7. Y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como un cordero que fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido no abrió su boca.
Esta es una profecía que nos habla de lo que pasó cuando Jesús fue apresado y crucificado. Y es importante tener en cuenta que ya estaba escrito qué es lo que Él iba a sufrir a causa de nuestros pecados. Y es importante tener en cuenta que el mensaje de esta mañana es que Dios sigue siendo el mismo. A pesar de que nosotros como seres humanos seguimos pecando contra Dios, Él nos sigue amando tanto que desde el principio se encargó de hacer ese plan perfecto para que un día se cumpliese lo que estaba escrito y Él viniera a morir por nuestros pecados. Muy bien, en el siguiente texto nos menciona, en Daniel 9:24-27, nos menciona acerca de la profecía de las 70 semanas. De manera resumida, nos menciona acerca sobre la vida del Mesías, literalmente, de que cuando Jesús llegó a la tierra, de que cuando en ese entonces pues, fue bautizado, y menciona acerca de las 70 semanas, de que una de ellas se iba a dividir a la mitad. En esa mitad iba a ser lo que iba a ser la muerte de Jesús en el Monte Calvario, y la otra mitad es cuando iba a ser restaurado y pues fue llevado al cielo y todo. Pero nuevamente nos muestra eso, esa profecía de que nos mencionaba de que iban a nacer en Belén, de que iba a ser nacido por una virgen, de que iba a ser crucificado. O sea, todos esos datos lo menciona nuevamente aquí en la Biblia, y todo eso se cumplió tal cual como lo menciona. En la siguiente cita también nos menciona en Miqueas 5:2, también nos menciona lo mismo, un poco referente a lo anterior, de que cuando Jesús fue azotado, fue insultado, fue dado, realmente cuando llegó aquí a la tierra no fue tratado de la mejor manera, todo lo contrario, lo ofendieron, insultaron. Y aquí es que todas estas citas que nos mencionan las más posteriores se dividen en dos partes. La primera es que cuando Jesús llegó aquí a la tierra, cuando se hizo ser humano y nació, y sobre todo las profecías que se iban a estar cumpliendo. En cambio, la otra nos menciona de que cuando llegó aquí a la tierra, la manera más realmente de cómo fue tratado no fue, digamos, una bienvenida muy buena que se tuvo cuando fue predicando en las sinagogas y todo eso. Fue todo lo contrario. Fue insultado inclusive por los escribas fariseos, lo acusaban por blasfemia, que era un falso profeta, lo tenían por falso profeta, y que fue como consecuencia, pues lo llevaron a la crucifixión. Pero todo eso, realmente eso ya estaba dicho aquí en este libro, en la Biblia, ya estaba predestinado a que iba a pasar. Y nuevamente se menciona de que todo esto en la Biblia es muy exacta. Nos da a entender de que todos estos textos no son por casualidad, sino todo lo contrario, es porque todo esto se iba a llevar a cabo. Bueno, es importante recabar aquí que el hecho de que todas estas profecías se hayan cumplido al pie de la letra nos hace pensar de que Dios tiene el control y lo seguirá teniendo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque como nos podemos dar cuenta, ya esto que tiempo atrás se profetizó, se cumplió, y que su palabra sigue siendo tan real como lo era hace tiempo. ¿Por qué? Porque escrito está de que Él va a volver y de que nosotros como su pueblo lo estamos esperando para poder volver a verlo y estar con Él. Pues sí, con eso concluiría en cuanto al día martes, la Biblia como profecía. Feliz sábado, hermanos. Nos encontramos muy alegres de poder compartir con ustedes el estudio de la escuela sabática, y nosotros nos vamos a centrar en el día miércoles, la Biblia como historia. Pero, ¿por qué la Biblia como historia? Si nos damos cuenta, la Biblia es un libro diferente y único. Sí, fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. Y en la tierra no hay otro libro que haya sido inspirado por Dios. La han escrito hombres comunes, pero en cambio nuestra Biblia es de admirar porque es un libro santo que fue inspiración de Dios. Ya que registra también nos menciona aquí la escuela sabática, ya que registra los actos de Dios en la historia al avanzar hacia un objetivo. Y esos podríamos decir que se dividen, ¿verdad?, en dos grandes partes. ¿Cuáles serían esas? Que es la promesa del Mesías y la segunda venida de Cristo. Así es. Vamos a leer la pregunta que viene aquí. ¿Qué nos enseñan estos pasajes no solo sobre la verdad histórica de la resurrección de Cristo, sino también acerca de lo que significa para nosotros? Y vamos a darle lectura a los siguientes versículos. 1 Corintios 15, del 3 al 5 dice así:
Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo es recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Muy bien, ahora yo voy a leer 1 Corintios 15, 51 al 55. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Romanos 8:11 dice de la siguiente manera: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Primera Tesalonicenses 4:14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Amén. Podemos ver, ¿verdad?, que en estos versículos no solamente nos habla acerca de la muerte y la resurrección de Cristo, sino también, como ya mencionábamos, como bien el título se dice, la Biblia como historia, nos muestra el plan que tiene Dios para con nosotros. Y dentro de ese plan, que es la salvación, se le nota una parte, que es la muerte y la resurrección, que en algún momento tendremos nosotros en victoria. Así es, y qué mejor ejemplo que fue Jesús, que nos dio al morir y resucitar y irse a vivir con su Padre en los cielos. Sin lugar a duda, ese es un gran acto y es lo que nos espera a nosotros si creemos y confiamos en Dios. Así es, la escuela sabática también nos dice que los 4 evangelios dan testimonio de todo lo que sucedió. Nos dicen que las personas que vieron, por ejemplo, los soldados, los discípulos, María Magdalena, la madre de Jesús, nos dice que los discípulos cuando iban camino de Emaús y Jesús se les apareció, entonces todos ellos dan testimonio, dan muestra de lo que fue la muerte y la resurrección de Cristo. Pablo escribe que Pablo escribe que si el testimonio de las Escrituras es rechazado, entonces nuestra predicación y nuestra fe son vanas. Si nosotros no hubiéramos sabido por medio de la Biblia lo que Jesús hizo al morir por nosotros y enseñarnos el plan de salvación, entonces nosotros ¿con qué sustentaríamos lo que nos dicen de que Jesús va a volver y que va a haber una segunda venida? Sería vana nuestra predicación, nuestra fe, porque no tendríamos en qué confiar, en qué creer. Pero en cambio, Jesús al morir nos mostró el plan de salvación y es una esperanza que nosotros tenemos y es una fe tan grande de esperar a Jesús en su pronto regreso. Así es, como ya mencionamos, la Biblia da testimonio, vivencia del plan de salvación y de lo que el Padre quiere para con nosotros, así como hizo también con su Hijo. Y creo que hemos terminado, ¿verdad?, con el repaso de la lección del día miércoles. Esperamos que puedan haber comprendido, ¿verdad?, y que nosotros también tengamos la esperanza de ser parte de ese plan de salvación. Hola hermanos, feliz sábado. Nuevamente aquí estamos estudiando la lección del día jueves, que se titula El poder transformador de la palabra. En esta ocasión aquí nos hacen hincapié y nos hacen una pregunta: ¿qué hace que el rey Josías rasgue su ropa? En esta mañana vamos a hablar sobre esta angustia que tomó Josías en ese momento. ¿Y por qué entonces Josías se rasgó la ropa? ¿Por qué? ¿Cómo cambia su descubrimiento no solo a él, sino a toda la nación de Judá? ¿Cómo hizo cambiar el pueblo Josías y a través de qué? ¿Y el por qué?
Dice que cuando Josías tenía aproximadamente 25 años, descubrió a través de las leyes y descubrió en un libro diciendo, primero los principios, libros de Moisés, y específicamente del libro de Deuteronomio. Entonces él ahí descubrió que todo lo que el abuelo Manasés estaba haciendo era prohibido, o sea, no debía de haberse hecho. Entonces cuando él descubrió que los ídolos y todas las imágenes que él adoraba, eso era abnegable para él, entonces dijo y quiso demostrarle al pueblo más que nada que eso estaba abnegado ante Dios, era algo que no se debería hacer. Entonces, al sentirse angustiado en ese día, él agarró y destruyó sus ropas delante del pueblo, y diciendo esto dijo: cuando Josías oyó las condiciones del pacto, se rasgó totalmente su ropa angustiada, ya que se dio cuenta de lejos que se había apartado de Dios y su pueblo de la adoración al Dios verdadero. Entonces fue la manera en la que él expresó su angustia, rasgando su ropa. Dice que el templo de Dios en Jerusalén, al descubrir todo esto, la palabra de Dios lleva a la convicción, al arrepentimiento y al poder cambiar, al cambiar a él y al pueblo. Aquí también nos menciona algo que nos dice cómo nos garantiza la Biblia que tiene el poder de cambiar nuestra vida y mostrarnos el camino de la salvación. ¿Cómo podemos nosotros aprender cuál es el verdadero camino hacia la salvación y poder hacer las cosas bien y poder nosotros también ser merecedores del Espíritu Santo? Vamos a leer solo una aquí en Juan 16, 13, 17. Juan 16 nos menciona 13, 17. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí nos hace una mención que el Espíritu Santo nos transforma gracias a que Dios nos manda a que podamos entender cada palabra que nos menciona en este libro tan maravilloso que es la palabra de Dios. Aquí nos menciona también que en este tiempo en el que Josías entendió lo que estaba haciendo mal, él quiso llamar a su pueblo y poder hacer un solo cumplimiento, que sería adorar a Dios, al Dios vivo, al Dios verdadero, y no a las imágenes. ¿Qué hizo entonces Josías en ese momento? Creo que él tomó todas las imágenes, los desechó, y él quiso hacer solamente una sola iglesia, un solo pueblo que adorara al Dios verdadero y temiera por el Espíritu Santo, que lo va a transformar, no tan solo a Josías, que lo transformó, sino que también quería salvar al pueblo y también pudiera salvar a todo el reino de Judá. Aquí nos menciona que también el Espíritu Santo puede transformar a una persona. No tan solo pudo haberlo hecho con Josías, también puede hacerlo también a cada uno de nosotros. Nos hace transformarnos y nos hace perder todo espíritu malo, todo pensamiento malo y cualquier actos que no deberíamos de hacer. Hace que Cristo nos interpreta no es como cualquier otro libro. Este libro no es cualquier otro libro. Este libro nos hace que entendamos bien lo que Dios quiere decirnos. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere decir? Que tiene una promesa que nosotros deberíamos de tener siempre en mente, y eso hace que nosotros seamos transformados y no tengamos malos pensamientos, no tengamos malos actos a través de nuestros compañeros o nuestros amigos, y también eso hace que el Espíritu Santo se mueva en nosotros y podamos ayudar a otras personas para poder darle el entendimiento de lo que Dios nos habla y pueda transformarlo. Hemos visto en algunas ocasiones o algunas cosas
que hace que de esta manera Josías transformó, nos pueda transformar a nosotros. Nosotros queremos que también ustedes sean transformados a través de este canal y puedan entender que Dios tiene ese espíritu de poder y nos puedan hacer cambiar de manera increíble, porque Dios mueve a través de este canal, puede movernos a través de un amigo, nos puede mover a través de un vecino o de nuestros propios hermanos carnales y de la iglesia. Nosotros dejemos que el Espíritu Santo entre en nuestro hogar y nos pueda hacer transformar nuestras vidas, y nosotros abramos la puerta de nuestro Dios para que nos pueda transformar. Seamos nosotros humildes y que podamos darle puertas abiertas a nuestro Señor Jesús. Esto ha sido la lección del día jueves, donde nos menciona el poder transformador de la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga. Muy bien, hemos llegado a las conclusiones de esta escuela sabática. Sin duda alguna, estudiar la escuela sabática es una delicia. Y queremos compartir algunas cosas importantes para ir resumiendo esta lección. ¿Verdad, muchachos? Claro que ¿Qué les ha sí. parecido esta lección? Ha sido muy interesante al conocer más que nada sobre el estudio de la Biblia, porque muchos piensan de que este libro es solamente algo histórico o acontecimientos que ya sucedieron y que ya no son relevantes, los cuales pues no al 100% es cierto, sino porque todo esto son libros proféticos y son acontecimientos que más adelante van a suceder. Muy bien, es cierto, ¿verdad? Las profecías tienen un cumplimiento no solo en el pasado, sino también en el futuro, ¿verdad? No solo fueron para el pueblo de Israel, también son para nosotros. ¿Qué más podemos llegar a concluir de esta lección? Podríamos también nosotros encontrar una esperanza para nosotros en estos tiempos y poder esperar esa promesa que Dios nos dejó en esta Biblia. Muy bien. Así es como se muestra, ¿verdad?, el plan de salvación por medio, desde la creación del mundo hasta el final de la Biblia, cómo Dios va mostrando ese plan de salvación y lo muestra por medio de su Hijo, y quiere que así también nosotros participemos de él. Fue algo que a mí me pareció muy interesante. Muy bien, y también considerar que a pesar de que la Biblia fue escrita por seres humanos, ¿verdad? Dios inspiró a cada uno de esos autores para que por medio de ellos, al escribir cada palabra, pudiera ser un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Y en medio de la crisis que vivimos como mundo, el mensaje de esperanza sigue siendo un mensaje poderoso para cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Así es. ¿Qué más podemos concluir en esta semana que hemos estudiado una lección muy importante para nosotros? Que Dios tiene el control a pesar de todas las situaciones, que se ha demostrado históricamente en la Biblia que Él siempre ha tenido el control tanto de su pueblo, y lo tiene en estos momentos. Él tiene el control del mundo y de lo que está sucediendo. Lo que debemos hacer es aprender a confiar en Él, porque solo en Él encontraremos paz. Muy bien. Sí, es un mensaje que sigue siendo un mensaje poderoso, ¿verdad? Un mensaje en el cual nos hace también a nosotros conocer a nuestro Creador, ¿verdad? La Biblia nos acerca a conocer a nuestro Creador. Y no solo eso, sino también al Salvador del mundo, que es por el motivo por el cual nosotros estamos aquí reunidos, ¿verdad? Yasmín, ¿tú crees que la Biblia sigue transformando el corazón de las personas en estos tiempos? Sí, sí lo creo. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos la Biblia y nos damos cuenta, como mencionan mis compañeros ya, al pasar la historia, en la Biblia se muestran maravillas de historia de cómo Dios cambió el corazón de cada una de las personas que creíamos que eran malas, pero sin duda el poder de Dios logró un cambio que los demás se dieron cuenta, y ellos fueron el mediador para que los demás conocieran el amor de Jesús. Por medio de su cambio, las personas se dieron cuenta de que había un Dios vivo y un Dios amoroso. Así es. Y ese mensaje sigue siendo el mismo para nosotros. No queda más que recordar, queridos hermanos, que durante este trimestre las lecciones que hemos de estudiar nos hacen regresar a la Biblia. Reinterpretar la Biblia es la necesidad que en estos momentos nosotros como pueblo de Dios
necesitamos, porque aún se puede confiar en la Biblia. Así que, mis queridos hermanos, deseamos que donde usted esté, no importa si está en su casa, no importa si está en algún lugar, en su trabajo, por motivos de salud, esté en algún otro lugar, le invitamos a que no pierda la esperanza y estudie constantemente la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, deseamos que este sábado sea de bendición para cada uno de ustedes. Yes. Los esperamos el próximo sábado en nuestra página de Facebook de Distrito Iztacomitán. Esperamos que les haya gustado, y si les gustó, regálenos un like, no olviden compartirlo y esténse pendientes también en nuestras otras redes sociales, porque estaremos compartiendo más información acerca de la escuela sabática y de muchas otras cosas más que servirán para su vida espiritual. Okay. Bien, ahora para finalizar vamos a inclinar el rostro los dos grupos y vamos a hacer una oración. Así que, jóvenes, inclinemos nuestro rostro y oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, en este día te pido de manera especial por cada uno de los oyentes que están en estos momentos, Señor. Asimismo, lo que se ha concluido durante esta semana, el primer trimestre sobre la lección que se acerca de tu palabra, Padre. Siendo un libro que a día de hoy es un libro que mundialmente es muy conocido, que mundialmente ha sido leído por varias personas, inclusive traducido en varios idiomas, pero desde ese entonces hasta el día de hoy nunca ha tenido una vigencia, sino a día de hoy sigue siendo un libro de gran estudio y de gran fundamento para nosotros, Padre. Nosotros también como cristianos, Señor, sabemos que tu palabra siempre permanecerá viva y siempre permanecerá vigente en todo momento. Desde aquel tiempo que fue creada hasta el tiempo del fin, Padre, tu palabra siempre va a estar en todo momento. Ayúdanos a comprenderla, Señor, y que nosotros día con día podamos tener ese gran sustento, Padre, y conocer más que nada acerca del estudio de tu palabra, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, que sin importar las circunstancias que estamos pasando hoy en día por problemas de salud, inclusive por la economía o por otros factores, oh Padre, Señor, en tus manos encomiendo todo eso, de igual manera a cada uno de los hermanos, oh Padre, y los que están oyendo, Señor, de igual manera bendícenos y guárdanos muy cerca de ti, oh Padre. Quédate con nosotros y bendícenos, oh Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.